Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta época en la que podemos recordar tu nacimiento ahí en un pesebre, Señor, y finalmente llevado a la cruz, dando tu vida por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Con gratitud queremos acercarnos a ti para reconocer lo bueno que tú has sido. Ahora, abriendo tu palabra, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a comprender las verdades que en ella están y nosotros podamos alinear nuestra vida a lo que tus consejos sabios nos dicen, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, empezando en el versículo 22, por favor. Continuamos aprendiendo acerca de consejos sabios que Dios nos da, con el objetivo de que nosotros alineemos nuestra vida a estos consejos. El versículo 22 nos dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Sabe, en este consejo, Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos honrar a nuestros padres. La verdad es que a lo largo de la vida esa relación con nuestros padres va a cambiar. Es diferente cuando nosotros los hijos vivimos bajo el mismo techo con nuestros padres, pero cuando salimos de la casa y formamos nuestros propios hogares, la relación sí cambia. Pero la verdad es que aun cuando la relación ha cambiado, el principio, el mandamiento de honrar a nuestros padres sigue vigente. El texto nos dice una de las formas, hay algunas formas en que la Biblia establece de cómo honrar a nuestros padres. Aquí nos da una de las formas en las que podemos hacerlo. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Sabe, nosotros como hogares ya formados, cuando salimos de casa, vamos a tomar nuestras propias decisiones y vamos a seguir la guía del Señor a través de su palabra, pero debemos continuar escuchando a nuestro Padre. No necesariamente vamos a hacer exactamente lo que Él nos dice, pero una muestra de honra hacia ellos es mantener nuestros oídos abiertos para escuchar sus consejos. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y a veces la vejez de nuestros padres puede llevarnos a nosotros a menospreciar, a darles un valor más bajo. Porque quizás ellos son ancianos y repiten las mismas cosas y las mismas historias con frecuencia. Porque quizás creemos que no están de moda, nosotros somos una generación diferente y por eso a veces podemos llegar a menospreciarles. El consejo de Dios es: oye a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Usted y yo somos responsables de continuar honrando a nuestros padres. Versículo 26 nos da un segundo consejo y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Sabe, el texto aquí está enseñando de manera consolidada, como lo hizo en Proverbios capítulo 5, el cuidado que nosotros debemos tener acerca del peligro que el pecado sexual tiene. Sea que estemos casados o estemos solteros,
el sexo fuera del matrimonio, el sexo cuando la persona es soltera, la fornicación. O sea que caigamos en la pornografía, la Biblia dice que este tipo de pecado tiene un peligro grande. Lo compara acá como un abismo profundo. Cuando tú y yo caemos en este pecado, nos metemos en un hueco, nuestra vida no va a progresar. Vamos a llegar a estancarnos si no hacemos caso al consejo de Dios. Aquí dice que este pecado es como un robador, acecha. El pecado sexual es provocativo. Debemos nosotros hacer pacto con nuestros ojos, debemos cuidar nuestra vida para mantenernos en santidad en esta área. Estemos casados o estemos solteros, debemos tener cuidado con el pecado sexual. La última parte del versículo 28 dice, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Sabe? Este pecado va multiplicándose. No es que el mundo va en búsqueda de la santidad. La verdad es que es todo lo contrario. El pecado va tomando más lugar y vamos observando que el mundo hace de este pecado algo aceptable. No se condena la relación sexual fuera del matrimonio. Más bien es un acto de hombría de parte de el esposo o el hombre. Y aquí dice claramente, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Hermano, ¿tienes problema con el pecado sexual? Este no es un tema de hombres, este es un tema de hombres y mujeres. Todos podemos tener problemas con este pecado. ¿Tienes problemas con esto? ¿Le has sido infiel a tu esposa? ¿Has llegado a caer en la fornicación? Tú que eres soltero y que tienes una enamorada, ¿has llegado a la fornicación? O quizás como soltero o como casado hemos llegado a dar espacio y tiempo a la pornografía. Cuando entramos a la computadora, cuando entramos al celular, a la tablet, llegamos a pasar tiempo observando en páginas inadecuadas pornografía. El peligro del pecado sexual. Abismo profundo. Tú y yo podemos aparentar otra cosa. Tú y yo podemos mantener otra postura, pero aquel que cae en el pecado sexual ha caído en un hueco y solo es cuestión de tiempo para que la vida de esta persona alrededor de él vaya carcomiéndose. Se empezará a notar dificultades en la familia, en la propia persona. La vida espiritual no será igual. La vida espiritual empezará a dañarse. Caeremos en un bache, en un hueco, cuando hemos caído en el pecado sexual, en cualquier forma en la que éste se exprese. Si te das cuenta que has caído aquí, en este abismo profundo, y no puedes salir, busca ayuda. Busca a una persona, a un hombre que pueda ser tu consejero, que puedas contar lo que está pasando, con lo que estés luchando, para que pueda orar por ti y puedan juntos enfrentar este pecado. El versículo 29 nos va a dar un tercer consejo, tiene que ver con la borrachera. El versículo 29 y 30 agrupa 6 preguntas retóricas. Tiene el objetivo de que a través de esas preguntas se desea despertar en nosotros para que podamos observar la desdicha que existe en aquella persona que pasa tiempo en el licor. El texto dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde?
¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y el versículo 30 contesta estas preguntas. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. Sabes, probablemente tú y yo no nos podremos poner de acuerdo en torno a ciertas cosas, en torno al licor. Probablemente hay, aún dentro de los cristianos, hay un grupo de personas que llega a creer firmemente que ni una copa de licor es aceptable para ese cristiano. Hay otros que llegan a pensar que una copa de licor, un vaso de cerveza con un ceviche o un vaso de vino como bajativo para las comidas es buena idea. Y probablemente continuarán pasando los años y entre nosotros los cristianos no nos llegaremos a poner de acuerdo si lo que Dios espera de nosotros es que no tomemos nada de licor o un vaso de cerveza o de vino está muy bien. Pero sabes, aunque exista discrepancia en torno a este tema, tú y yo podemos estar completamente seguros que la borrachera está en contra de lo que Dios espera de nosotros. Sabes, debemos llegar a tener cuidado con lo seductor que puede ser el licor en la vida de una persona. Y por eso el versículo 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, en la copa se entra suavemente. Para ciertas personas el licor llega a ser muy seductor. Y sabes, para personas el día viernes o el día sábado, esos días en que se sale ya de la oficina y uno está pensando cómo me divierto con los amigos, qué hago este fin de semana, qué planes tengo para divertirme. Y sabes, a veces si no hay licor, no hay diversión. Si no hay licor, no hay fiesta. Si no hay licor, no se conoce una distinta manera de llegar a divertirse. Y lastimosamente esa es la realidad de algunos cristianos, donde se han habituado a llegar a tomar socialmente. No se califican como borrachos, no creen que tienen un problema con el licor. Llegan a pensar que esto es una práctica que yo tengo el control y no tiene nada de malo ser un bebedor social. Pero cuando esto es un hábito, cuando no conozco una distinta manera de divertirme, cuando el licor debe ser parte de mi diversión al final del día viernes o del día sábado, aun cuando no lo quiera aceptar, tengo un problema. Y Dios dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. El versículo 32 nos muestra una descripción de una persona borracha. Y nos dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Es una descripción de el borracho sumamente exacta, sumamente precisa. Y si tú y yo hemos tenido problemas en nuestra vida pasada con este tema, con el licor, vamos a darnos cuenta que la descripción es sumamente exacta. La borrachera es tan peligrosa y dolorosa como la mordedura de una serpiente. Sabes, el texto dice que el licor produce alucinaciones. Tus ojos mirarán cosas extrañas. La verdad es que no podremos mirar con exactitud las cosas.
Yo recuerdo mi última borrachera. Y es tan descriptivo, es tan exacto como lo dice acá. Yo recuerdo exactamente lo que hice. Pero cuando me desperté, estaba en un lugar que no tenía idea, estaba acostado en mi cama. No recuerdo cómo llegué allá. Recuerdo haberme subido en el bus ahí en la 10 de agosto, donde era mi trabajo. Pero las cosas que miraba eran cosas extrañas, era diferente. El licor hace eso. Hablará perversidades. Por supuesto, las perversidades, las malas palabras son parte de la vida del borracho. El borracho es mal hablado. Es una consecuencia directa de la borrachera. El lenguaje es vulgar, es perverso. Me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y ya cuando pasa la borrachera, uno ve que tiene ciertos golpes y ciertas cosas y ni siquiera se acuerda. ¿Cuándo pasó eso? Pero quizás lo más trágico de la borrachera es lo que nos dice al final del versículo 35. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cuántas veces cuando tuvimos este problema en nuestra vida dijimos, nunca más voy a hacer esto, me hace daño, me siento mal, estoy hecho pedazos al siguiente día? ¿Y cuántas veces volvimos otra vez a emborracharnos? No mires al vino cuando rojea, se entra suavemente. Tú y yo necesitamos hacer caso al consejo de Dios. Capítulo 24, versículo 1. Dios nos da un cuarto consejo, nos dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Observas la motivación de esta persona que llega a desear estar con ellos, con aquellas personas que han progresado económicamente, y quiere esta persona estar con ellos porque quiere hacer una alianza económica para que ese progreso económico de esa persona llegue a ser también el progreso económico que yo quiero ver en mi vida? Hermano, tú y yo debemos tener mucho cuidado con las alianzas económicas. Tú y yo debemos tener mucho cuidado con aquellas personas con las que nos unimos y decimos, ¿sabe qué? Hagamos negocio. ¿Qué tal si abrimos este negocio? Nos va a ir bien. Porque el criterio fundamental para llegar a hacer una alianza económica con alguien no es el progreso económico ni la habilidad que el otro tiene para negociar. La razón fundamental que debemos buscar cuando vamos a hacer una alianza económica es la vida espiritual de esa persona con la que vamos a hacer esa alianza. ¿Observaste la persona con la que se llega a hacer esta alianza? Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. La palabra corazón describe la vida interior de este individuo. La palabra hablan describe la parte externa, la manera externa de cómo vive esta persona. En el corazón piensa en robar. Una persona que no llega a tener un alto estándar en cuanto a sus principios espirituales, a la hora de negociar no va a tener problema de robar, de alterar información, de engañar, de pasar dinero por abajo de la mesa. Tú y yo somos responsables de con quién nos juntamos para hacer negocios. Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Así es que a veces
ese deseo de querer progresar en torno a la parte económica puede llevarnos a hacer alianzas con ellos. Queremos estar con ellos, ni desees estar con ellos. Ten cuidado de las alianzas económicas. Ten cuidado con aquella persona que te vas a unir para hacer negocios. El hecho de que sea cristiano no cambia la cosa. Tiene que ser una persona que ame al Señor en la práctica, que cuando ese negocio va a recibir la tentación de hacer algo equivocado, cuando va a sacar un permiso de funcionamiento, cuando va a negociar algo, siempre lo va a hacer poniendo a la palabra de Dios como los principios espirituales que voy a seguir, aun cuando esto parezca que con eso no voy a ganar. Con eso no voy a progresar. Ten cuidado con quien haces alianzas económicas. El versículo 3 nos dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí se habla de edificar, de afirmar y de llenar las cámaras con la provisión que se necesita. ¿Sabes? Cuando se habla de esto, es interesante que el texto utiliza palabras sinónimas como sabiduría, prudencia y ciencia. La palabra ciencia es conocimiento profundo de Dios. ¿Sabes? A la hora de edificar, afirmar y llenar la casa, se necesita estos elementos espirituales para que llegue a existir una vida exitosa. La palabra casa aquí simboliza la familia, la gente, la familia. Simboliza un negocio, una empresa. Simboliza un individuo. O puede llegar a simbolizar el carácter, lo que soy como persona. Así es que si deseo edificar y afirmar mi vida, mi familia, mi negocio, mi persona, yo necesito sabiduría, prudencia y ciencia. A la hora de determinar éxito en la vida de una persona, nosotros generalmente relacionamos el éxito con lo que tenemos, con las cosas externas. Si tengo dinero, si tengo títulos, si tengo contactos, eso me hace una persona exitosa. El éxito en el mundo está definido, está descrito por lo que tengo. Cuando Dios define el éxito en la vida de una persona, lo define no por lo que tiene, sino por lo que es. Si soy una persona sabia, prudente y llena de ciencia, para Dios soy una persona exitosa. La óptica de Dios a la hora de determinar el éxito tiene que ver con lo que soy, no tiene que ver con lo que tengo. Así es que puedo tener mucho o puedo tener poco y puedo ser una persona exitosa si estos elementos de sabiduría, prudencia y ciencia son parte de mi vida. Si mi vida espiritual abunda esto, soy exitoso. Aun cuando el mundo no me defina como exitoso, para Dios lo soy. Si tengo mucho o tengo poco, lo que soy en lo espiritual, en la óptica de Dios, me hace una persona exitosa. Edifica tu casa, edifica tu familia, edifica tu vida con la sabiduría de Dios. Consolida tu vida,
tu familia, tu persona con la prudencia de Dios. Llena tu cámara de provisión con la ciencia, con el conocimiento profundo y cercano de Dios. Eso es éxito para Dios. El versículo 5 nos da un sexto consejo. Nos dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La victoria a la que se refiere aquí, por supuesto, tiene que ver con algo geográfico. La lucha entre dos ejércitos. Pero la verdad es que la victoria en la vida del creyente tiene que ver con la relación que este creyente tiene con el pecado. ¿Eres un creyente victorioso? ¿Eres un creyente que al enfrentar tentaciones y pecados, la tendencia en tu vida, tú puedes observar que hay una tendencia al vivir en victoria? O a veces el pecado, o quizás las circunstancias, problemas difíciles en la vida, describirían tu persona como un creyente derrotado. ¿Qué palabra describe mejor tu vida? ¿La palabra derrota o la palabra victoria? A la hora de evaluar la vida, ¿qué palabra llega a describir mejor tu vida? Y si tú y yo nos damos cuenta que necesitamos vivir una vida en victoria, es la sabiduría de Dios lo que va a hacer la diferencia. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Es la sabiduría. Y recuerda que la sabiduría no es información acerca de Dios. La sabiduría es la personificación de la sabiduría, es Cristo mismo. Así es que cuando tengo una estrecha y real relación con Dios, cuando en la práctica mi vida cristiana está bien con el Señor, uno de los resultados será que puedo disfrutar de una vida victoriosa. Eso no significa que no tendré problemas con el pecado. Mientras estemos en este cuerpo, seguiremos batallando con él. Eso no significa que todos los momentos y todos los días voy a ser una persona victoriosa y los pecados y los problemas de esta vida no me van a llegar a golpear. Pero debe observarse en la vida del creyente que está acercándose más a Dios un progreso, una tendencia, una constante. Cada vez debe ser más los momentos de victoria en mi vida cristiana que la derrota. Y hermano, si tú estás experimentando que un pecado ha llegado a tener el control de tu vida, si hay un hábito pecaminoso del que has luchado y no puedes salir de eso, si puedes ver en tu vida un área o varias áreas de tu vida donde estás derrotado, lo que tú y yo necesitamos hacer es recordar que la victoria no se encuentra en nuestro esfuerzo humano. Porque solo el hombre sabio, solo aquel que se ha conectado con la sabiduría de Dios, puede experimentar la victoria en su vida. Así es que hay que volver a conectarse otra vez con Dios. Hay que volver a ponerle a Él en primer lugar. Porque si no, seguiremos experimentando la derrota. Y si no lo hacemos rápido, nos acostumbraremos a vivir derrotados en lo espiritual. El versículo 7 nos da un consejo más. Nos dice: alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. La palabra insensato
hace referencia a una persona que no conoce a Cristo como Salvador personal. Y por eso el texto dice, alta está para el insensato la sabiduría. Sabes, para aquella persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que puede cambiar la vida, la sabiduría que transforma el corazón, es algo inaccesible para aquel que no conoce de Cristo. Este concepto se repite en otros lugares de la Biblia. Puedes ver un texto ahí en la pantalla en Santiago capítulo 3 versículo 7 donde dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando se está dando características de la sabiduría de Dios, la primera característica que se pone ahí en esa lista es pura. Es primeramente pura. La palabra pura hace referencia a un momento en la vida de una persona donde esta persona ha llegado a lavar sus pecados cuando recibió a Cristo como Salvador personal. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador personal, no tienes acceso a este tipo de sabiduría. Te puede gustar, puedes sentir algo de atracción a la Biblia, a la predicación de la palabra de Dios. Pero esta sabiduría que puede transformar tu vida, que puede cambiar totalmente tu vida, que puede hacer de ti una persona que disfrute la vida abundante, esta sabiduría es exclusiva para hijos de Dios. Cuando te encuentras a una persona no cristiana y puedes encontrar en esa persona no cristiana palabras que parecen muy sabias, palabras que parece esa persona habla muy bien y tiene ciertos conceptos morales que son correctos, adecuados. Eso no es sabiduría de Dios. Puede aparentar moralidad. Puede aparentar ciertos conceptos adecuados, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Así es que cuando el texto dice alta es para el insensato la sabiduría, nos está mostrando que para la persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, la sabiduría es un recurso que no está al alcance del incrédulo. El incrédulo necesita aceptar a Cristo como Salvador personal para que esa personificación de la sabiduría, el propio Cristo, entre a la vida y transforme el corazón. Así es que, hermano, no te equivoques. Es la sabiduría del mundo. Esa se consigue en los libros, en la experiencia. La sabiduría de Dios, el acceso a la sabiduría de Dios se la consigue cuando tú y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo. El versículo 8 menciona un octavo consejo. El texto dice, ¿para qué piensa al que piensa hacer el mal? Le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. En estos dos versículos tú puedes observar que la palabra pensamiento se repite. Y es interesante que en la repetición de estas palabras, atrás de esta palabra pensamiento, no solo se hace una referencia al proceso mental. La palabra pensamiento se está usando para describir ese proceso mental que lleva finalmente a esa persona a establecer un plan, un objetivo por el cual va a vivir. Así es que la palabra pensamiento engloba ese proceso completo, ese proceso mental que finalmente termina a la hora de establecer planes.
Sabes, estamos a punto de empezar un nuevo año. Y es típico en nuestra cultura que al final del año empezamos a ponernos diferentes metas, diferentes objetivos. Y esas metas y objetivos tienen que ver con la parte económica, con la parte familiar, con la parte espiritual. Pero sabes, nunca vamos a poder planear como a Dios le agrada si no basamos nuestros planes en la palabra de Dios. El pensamiento del necio es pecado. El necio, aquella persona rebelde, aquella persona apartada de Dios, aquella persona que no pone como prioridad las cosas espirituales, para esa persona la manera de pensar y la manera de planear puede llegar a ser muy razonable, puede llegar a ser muy acorde a lo que el mundo piensa, pero a la hora de hacer planes, esa persona apartada del Señor planeará de una forma en que en la práctica no llega a honrar a Dios. El pensamiento del necio es pecado. Cuando la parte espiritual no está bien en la vida de una persona, esto afectará mi manera de pensar. Esto afectará mi manera de planear. Pensaré que esos planes son correctos, son racionales, son adecuados. No tiene nada de malo esto. Pero mientras no utilice la palabra de Dios como el fundamento y el filtro para establecer planes y pensamientos que le glorifiquen a Él, no aprenderé a planear a la forma de Dios. Así es que a la hora de hacer planes, tú y yo necesitamos abrir la palabra de Dios para establecer cosas que realmente van a honrarle a Él. A veces nuestros planes son tan desconectados de la palabra de Dios. A veces nuestros planes tienen que ver con lo que yo quiero. Estas son mis metas, estos son mis sueños, esto es lo que quiero lograr. Y a veces Dios no está ahí. Y a veces hago simplemente una oración final pidiéndole, Señor, bendice lo que ya he decidido, para no sentirme culpable de la forma pecaminosa en la que muchas veces nosotros llegamos a planear. El versículo 10 nos habla de un último principio, un último consejo que vamos a revisar esta mañana. El texto dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Observa la palabra flojo. En Proverbios 18:9, esta palabra flojo se traduce con la palabra negligencia. Así es que aquí está hablando de esa flojera, esa negligencia que podemos llegar a tener a la hora de trabajar. Si tú te has dado cuenta, casi cada domingo hemos topado este tema. El libro de Proverbios habla muchísimo al perezoso, habla muchísimo a la persona negligente, a la persona floja a la hora de trabajar. Sabes, 1/3 de nuestra vida se nos va en el trabajo. Así es que es importante que nosotros lleguemos a tomar muy en serio esas horas que invertimos trabajando. ¿Cómo eres tú como trabajador? Piensa un momento, tú estudiante. Estudiar es tu trabajo. No te pagan por eso, pero ese es tu trabajo. ¿Cómo eres a la hora de estudiar? ¿Qué palabra describe mejor la manera en que tú eres como estudiante? La palabra negligencia, flojera, pereza, esas son las palabras que describen mejor tu manera de trabajar, tu manera de estudiar.
o tú como estudiante eres un estudiante ejemplar. Personalmente, como papá, exijo muchísimo a mi hijo en cuanto a los estudios. Mi esposa dice que soy exagerado. No acepto una nota menos de 90. Mi hijo es excelente estudiante. Pero sabes, lo que más me interesa no es la calificación en sí. Lo que más me interesa a mí como papá es que mi hijo pueda buscar la excelencia en este trabajo que ahora hace, ese trabajo de estudiar. Que le haga quedar bien a su Dios, que cuando le vean a él esforzarse y estudiar y pasar horas estudiando y haciendo trabajo y haciendo deberes, que puedan ver en él la búsqueda de esa excelencia, que cuando vean, este es un cristiano, este es un hijo de Dios, esta es una persona que se esfuerza y muestra un ejemplo, muestra diligencia a la hora de trabajar. Eso es más importante que una calificación. ¿Cómo eres mujer en tu trabajo de ama de casa? Que tampoco te pagan por eso. Pasas en la casa todo el tiempo y haces la comida y limpias la casa. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu desempeño? ¿Es la pereza, la negligencia, la flojera, palabras que describen mejor tu labor como ama de casa? Le mandas ya a tu esposo y a tus hijos y se cerró la puerta, se fueron a sus labores, y te vuelves a meter en la cama y pasas horas de horas viendo la televisión y las novelas. Y cuando ya la familia va a llegar, rapidito, barres un poco para que se note una diferencia, atiendes rapidito la cama, abres una lata de atún y un poco de arroz guardado para dar de comer a la familia. ¿Es la flojera, es la negligencia, es la pereza lo que describe tu manera de trabajar, ama de casa? ¿Cómo es para el resto, los que recibimos una remuneración? ¿Cuán ejemplares somos como trabajadores? Allá en la oficina, las palabras flojera, negligencia, pereza, son esas palabras que describen nuestra manera de trabajar ahí en la empresa. Cuando el jefe se va, ahí sí es la vagancia. Cuando el jefe no está viendo, cuando no estoy siendo controlado por otro, entonces ahí sí dejo de trabajar. Hermano, necesitamos creyentes que muestren un cristianismo real, no solamente aquí en la iglesia cuando nos vemos 1 hora y media. Necesitamos allá afuera, donde pasamos 8, 10, 12 horas trabajando. Ahí se necesita ver un hombre, una mujer que son ejemplares a la hora de trabajar, que son diligentes, que son esforzados, solícitos cuando hacen el trabajo que se les ha encomendado. Estudiante, hazle quedar bien a Dios. Ama de casa, hazle quedar bien a Dios. Y el resto que tenemos un trabajo remunerado, hagámosle quedar bien a Dios. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, habrá una consecuencia. Así es que Dios nos llama a trabajar de manera esforzada, diligente. Ese es el 9º consejo que Dios nos da. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a honrar a nuestros padres.
Ayúdanos, Señor, a tener mucho cuidado con el peligro del pecado sexual. Y si hemos caído en esto y no podemos salir, que busquemos ayuda, Señor. Ayúdanos a protegernos de la borrachera y no engañarnos en esta área de nuestra vida. Ayúdanos a ser cuidadosos a la hora de realizar alianzas económicas. Señor, ayúdanos a tener vidas exitosas, victoriosas y santas. Ayúdanos a darnos cuenta de la necesidad de llegar a ser diligentes, esforzados a la hora de trabajar. No porque nos pagan un sueldo, sino porque queremos dar un ejemplo de cómo un cristiano trabaja. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Oh pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz y la promesa de Manuel se cumple en Jesús. Al niño que ha nacido, el coro celestial entona con sonora un cántico triunfal, el santo nacimiento, estrellas proclaman, a Dios el Rey cantando, honor y gloria da. Oh santo niño de Belén, es nuestro Salvador, quien por su sangre perdonó el mal con tanto amor. Unimos nuestras voces al coro angelical y proclamamos por doquier su gloria celestial. Amén.